Supongamos que eres un pastor que cuida de sus cabras en las laderas del Monte de los Olivos en el siglo I después de Cristo. De pronto ves cómo la gente empieza a dirigirse en dirección al templo porque van a escuchar el mensaje de Jesús, alguien de quien ya habías oído hablar. Te unes de inmediato a la multitud para escuchar las palabras de este maestro. Te asombra lo que dice. A sus discípulos les resulta difícil comprenderlo. Mientras el sol poniente resplandece en la cúpula dorada del templo y se refleja en las magníficas paredes de mármol, Jesús afirma: les aseguro que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Mateo 24:2. Los discípulos están confundidos y tú también. ¿Qué podría significar estas palabras? ¿Qué relación tienen con el fin del mundo por el que preguntaron los discípulos de Jesús? Absorto escuchas cómo Jesús combina magistralmente la destrucción de Jerusalén con sucesos previos a su regreso. ¿Será que podría pasar? ¿Será posible que la ciudad de David, por el que tanto tiempo han luchado los israelitas, podría destruirse? Hay algo en tu corazón que te dice que Dios no haría esto con su pueblo, pero sabes muy bien que el pueblo de Israel no siempre ha sido tan fiel para con Dios. Te quedas reflexivo respecto a lo que podría suceder en el futuro y solo puedes creer egoístamente en que Dios no haría nada ante la rebeldía de Israel, o que las palabras de Jesús muestran el amor de Dios al querer que sus hijos no perezcan en esta destrucción que vendrá de manera inminente. En esta lección extraeremos algunas ideas de lo que sucedió con Israel respecto a la profecía que Jesús les había dado y cómo actuaron los primeros cristianos ante esta situación, confiando lo que decía el texto bíblico de esta lección que se encuentra en Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hemos dividido esta lección en dos puntos que queremos compartir contigo. El primero, la caída de Jerusalén. Y lo segundo es los resultados del trabajo del Espíritu Santo en el siglo I. Nos reuniremos pronto para iniciar nuestro estudio. Asegúrate de tener tu Biblia y tu lección a la mano para que podamos sumergirnos en este tema juntos. La primera parte de nuestra lección lleva por título La caída de Jerusalén y tiene que ver con una profecía que Jesús mencionó en la introducción de esta lección, la destrucción del templo judío. Esto obviamente debió impactar mucho a los judíos que lo escucharon hablar aquella tarde en Jerusalén. Pero hay algunos detalles más que Jesús dijo que debió llevar a una preocupación a los discípulos en aquel entonces, y es lo que se registra en los versículos 15 al 20 de Mateo 24, que dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva para atrás para tomar su carpa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Muchos han analizado este pasaje y han tratado de encontrar entre el año 32, que fue la fecha que Jesús dijo estas palabras aproximadamente, al año 70, que fue la caída de Jerusalén, algún evento relacionado con el templo que se asemeje con lo que Jesús está describiendo acá como la abominación desoladora. Aunque no sabemos con precisión a qué se estaba refiriendo Jesús, sabemos que un emperador de aquel entonces llamado Gayo Calígula, en el año 40 después de Cristo, mandó a construir una estatua de bronce de dimensiones considerables y ordenó colocarla en el templo judío. Aunque las versiones sobre si realmente esta estatua fue colocada o no en el templo judío varían, sabemos que desencadenó las riñas entre los judíos y romanos que los llevó a su destrucción en el año 70 después de Cristo. Esto quiere decir que las palabras de Jesús se cumplieron al pie de la letra. Por otro lado, lo que Jesús dijo también sirvió como una advertencia para los cristianos de aquel entonces, anticipándoles que cuando vieran que esto sucedía tenían que estar listos para salir de Jerusalén, porque el día del juicio a los judíos había llegado. Hoy por la historia sabemos que el ejército romano de Cestio Galo rodeó la ciudad, pero justo cuando su ataque parecía inminente se retiró inesperadamente. Esto permitió a los ejércitos judíos perseguirlos y obtener una gran victoria. Mientras los romanos huían y los judíos los perseguían, los cristianos de Jerusalén, haciendo caso de las palabras que Jesús les había dicho cuando estaban en esta tierra, huyeron hacia Pela, al otro lado del río Jordán. Este evento marcó la señal prometida a los cristianos que estaban esperando y ofreció
ofreció una oportunidad para que todos aquellos que quisieran obedecer la advertencia del Salvador lo hicieran. Los sucesos se desarrollaron de tal manera que ni los judíos ni los romanos pudieron impedir la huida de los cristianos. ¿Qué nos enseña esto? Que no debemos menospreciar las profecías sobre el futuro y debemos estar atentos a su cumplimiento, ya que Dios no nos ha dejado en la oscuridad respecto al porvenir. Para creer en las profecías es crucial tener una genuina confianza en Dios y en su palabra, la cual se cumplirá tal como se nos ha advertido. Ahora, te pregunto, ¿cuál es tu actitud hacia las profecías que Dios nos ha dado sobre el futuro? ¿Crees que tu relación actual con Dios es lo suficientemente cercana como para que, si se cumplen las profecías, por ejemplo, sobre la unión de las iglesias protestantes de los Estados Unidos con la Iglesia Católica Romana, o la profecía sobre la ley dominical, estés dispuesto a escuchar la voz de Dios y dejar todo por lo que has trabajado y luchado en tu vida para refugiarte en los montes? ¿Podrías dejarlo todo solo por la fe en la palabra de Dios? ¿O comenzarías tal vez a razonar que lo que está escrito no debe interpretarse de manera tan literal? Como puedes ver, no es una decisión fácil. Para creer en la voz de Dios en tiempos de cumplimiento profético, nosotros necesitamos vivir cerca de Él cada día. Solo así nuestra confianza en Dios podrá motivarnos a la acción, como sucedió con los cristianos del año 70 después de Cristo. De lo contrario, para nosotros va a ser muy difícil. La segunda parte de nuestra lección se titula Los resultados del trabajo del Espíritu Santo en medio de las dificultades, y nos muestra por lo menos 3 actitudes que los cristianos del primer siglo tuvieron en medio de persecuciones y tensiones políticas que había, lo que no hacía nada fácil ser un cristiano en aquella época. Vamos a comenzar con la primera actitud de los cristianos, que fue mantenerse fieles ante las situaciones difíciles que les sobrevenía. El libro de Hechos relata muy bien estos aspectos. Por ejemplo, el capítulo 4, versículo 4 de Hechos dice lo siguiente: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Durante los primeros siglos del cristianismo, la iglesia cristiana experimentó un crecimiento rápido, a pesar de enfrentar encarcelamientos, torturas y persecuciones. Los creyentes fieles, totalmente comprometidos con Cristo y llenos del Espíritu Santo, proclamaban con poder su palabra, lo que llevaba a la conversión de decenas de miles de personas y transformaba sus vidas. Los discípulos soportaron amenazas, encarcelamientos, persecuciones e incluso la muerte, pero con el poder del Espíritu Santo proclamaron valientemente a Cristo resucitado, y como resultado las iglesias se multiplicaron por toda Judea, Galilea y Samaria. La segunda actitud fue la asistencia a los más necesitados, tal cual lo registra Hechos 2, 44 al 47, que dice: todos los que habían creído, estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Es bueno recordar que la iglesia primitiva no solo crecía porque sus miembros predicaban el evangelio, sino porque lo vivían. Los creyentes imitaban el ministerio de Cristo, quien recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas, proclamando el evangelio del reino y sanando a los enfermos y afligidos. Jesús se preocupaba profundamente por la gente, y lo mismo hacía la iglesia del Nuevo Testamento. Su amor abnegado y su compromiso de satisfacer las necesidades humanas, combinados con la difusión de las buenas nuevas del evangelio mediante el poder del Espíritu Santo, tuvo un impacto significativo en el mundo durante los primeros siglos de la iglesia cristiana. Estos creyentes del Nuevo Testamento siguieron el ejemplo de Jesús, quien fue ungido por Dios con el poder del Espíritu y pasó haciendo el bien y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. La iglesia de Cristo era su cuerpo en la tierra, y también en aquellos primeros siglos expresó el amor abnegado de Cristo y su preocupación por la humanidad herida y quebrantada. Estos creyentes eran ejemplos vivos de la compasión de Cristo. Ahora, hay una tercera actitud que tuvieron los cristianos, y fue la de manifestar un legado de amor a los que no conocían el amor de Dios, siguiendo las palabras que Jesús dijo en Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor unos con los otros. El amor era la norma en las comunidades cristianas de los primeros siglos, al punto que muchos historiadores lo registraron como un evento sin precedentes.
Incluso tenemos evidencia histórica que nos dice que la mayor evidencia de amor se dio durante dos pandemias devastadoras que azotaron los primeros siglos. En el año 160 con la peste de Antonia y en el año 265 con la peste de Cipriano. Muchos de los cristianos se adelantaron y atendieron a los enfermos y moribundos. Estas plagas causaron estragos, matando a decenas de miles y dejando pueblos y ciudades casi deshabitadas. Sin embargo, el ministerio desinteresado y abnegado y amoroso de los cristianos tuvo un impacto tremendo en la población. Con el tiempo miles, luego cientos de miles y finalmente millones de personas en el Imperio Romano se convirtieron en seguidores de Jesús durante estas pandemias. El amor, el cuidado por los demás y la atención abnegada a los enfermos y moribundos generaron admiración por estos creyentes y por el Cristo que representaba. Ahora, ¿te has preguntado qué fue lo que motivó tanto a los discípulos a vivir un cristianismo genuino que convirtió el corazón de las personas en aquellos momentos difíciles? La respuesta es el Espíritu Santo. No hay otra forma de impactar el mundo a menos que sea a través del poder que solo Cristo puede conferir a quienes lo buscan. Como seres humanos, la bondad, compromiso y entrega que manifestaron los cristianos del primer siglo fue debido a que estaban llenos del Espíritu Santo, porque humanamente eso sería imposible. Para que seamos llenos del Espíritu Santo, al igual como sucedió con los cristianos del primer siglo, debemos hacer nuestra parte, orando cada día, estudiando la Biblia y permitiendo que el Señor nos use como instrumentos de bendición para otras personas. Si hacemos de esto nuestra prioridad, el Señor ha prometido que nos habilitará para influenciar en el mundo. ¿Qué deberías hacer para llevar la lección de esta semana a la acción? Primero, evalúa si durante tu experiencia cristiana has estado pidiendo por el bautismo del Espíritu Santo. Tal vez solo has estado teniendo hábitos espirituales sin un propósito en específico. De ser así, empieza a orar por el Espíritu Santo. Pídele a Dios que pueda hacer en ti un canal de bendición mediante el cual puede impactar a otros solo por el poder que Él nos ha conferido y que nos promete tener en nuestra vida si es que se lo pedimos. Gracias por acompañarnos una vez más en esta lección. Nos vemos pronto para seguir aprendiendo de este maravilloso tema en una nueva lección aquí en tu canal de Yo Creo. Que Dios te bendiga.